que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa en el papel de Chucho el Roto. El pobre será menos triste si conoce la sonrisa y el apoyo de un amigo. Chucho el Roto, con la primera actriz Amparo Garrido interpretando a Matilde de Frisac. Hubo una época en que México se detenía por completo durante las tardes. Las calles quedaban desiertas, los comercios pausaban y millones de personas se pegaban a una bocina para escuchar Chucho el Roto. La historia oficial suele recordar a los actores que dieron la cara, pero olvidó a la verdaderamente creativa. Al hombre que escribió y produjo más de 3.500 episodios durante 12 años continuos al aire de este fenómeno nacional, el escritor Carlos Chacón Jr., quien daba vida a estas historias. Muchos cuentan la historia de la época de oro, repitiendo datos genéricos de Wikipedia. Hoy, como su nieta e hija de su hija mayor, abro por primera vez el archivo familiar para rescatar el legado del hombre que manejó los hilos del éxito detrás del micrófono y cambió para siempre la radiodifusión en México. El talento de mi abuelo no nació detrás de un escritorio en la gran ciudad. Se forjó en las tradiciones y el color de su tierra natal. Antes de conquistar la radio, Carlos Chacón Jr. fue una figura clave en la charrería de Orizaba, Veracruz, llegando a dirigir la Asociación de Charros local. Ahí ya mostraba su vena artística y su capacidad de convocatoria, montando grandes bailables, obras de teatro y caravanas de artistas. Con esa sensibilidad para entender qué le apasionaba al pueblo, emigró muy joven a la Ciudad de México. Su pluma conquistó primero las páginas de la célebre revista El Hogar, una de las publicaciones más importantes de la primera mitad del siglo XX. Ese fue su gimnasio mental. Pasó a la XCN y posteriormente dio el salto natural a la XCW, la catedral de la radio, la voz de la América Latina desde México. En la W, dominó primero el arte milimétrico de los spots comerciales antes de revolucionar el melodrama. Mi abuelo, Carlos Chacón Jr., no solo escribía ficción ligera. En 1960, en pleno auge cultural del país, creó obras históricas monumentales, como La Quimera de un Imperio, una radionovela de impecable rigor histórico sobre Maximiliano y Carlota, San Martín de Porres, Monseñor Rafael Quizar y Valencia y muchas radionovelas más. Su genialidad también conquistó la pantalla grande, escribiendo el guión cinematográfico para la versión a color de Angelitos Negros, y revolucionó la televisión mexicana al escribir todos los libretos de telenovelas legendarias como Rina, estelarizada por Ofelia Medina y Enrique Álvarez Félix. Estos tomos de guiones que él mismo mandó encuadernar son el testimonio real del rigor de un oficio que hoy casi no existe. Querida Carla, me da mucho gusto recordar a tu abuelo Carlos Chacón Jr. Les voy a explicar por qué me tocó vivir esa época. Un escritor que a él se debe una radionovela llamada Chucho el Roto, entre otras muchas. Esta radionovela hizo que un locutor de la XCW se convirtiera en un famoso actor, porque Manuel López Ochoa de ahí saltó al estrellato, al cine. Tu abuelo hacía que se paralizara la capital del país, el entonces DF, porque a las 8 de la noche se iba a transmitir un capítulo más
de la serie de Chucho el Roto. Don Diego de Frisac, Jesús Arriaga, Matilde de Frisac, toda esta trama que tenía en vilo en los años 60, 63, 64, durante todo el tiempo nos tocó atestiguar esto. Chucho el Roto se hizo famoso, incluso Manuel López Ochoa no solo lo personificó, sino lo encarnó, porque pronto había de llevar a la pantalla esta serie exitosamente. A partir de ahí, Chucho el Roto cobró vida, cobró fama, ese bandolero que robaba a los ricos para distribuirlo a los pobres, con su grupo de changa y todos aquellos que nos mantenían a la expectativa frente a la radio. Con la llegada de la televisión en los años 50, pues la radio había perdido cierta audiencia, pero con esta radionovela de Chucho el Roto, tu abuelo rescata a la radio en México, nada menos que a la XEW, la catedral de la radio en América. Un recuerdo para don Carlos Chacón Jr., que tengo entendido que también participó en algo como actor en esa afamada película de Chucho el Roto. Un saludo y un abrazo, mi querida Carla. El impacto social que menciona el escritor, historiador y cronista del estado de Querétaro, Jaime Zúñiga Burgos, era absoluto. Mi abuelo, Carlos Chacón, tuvo el oído clínico y la visión de un auténtico hacedor de estrellas. Fue él quien descubrió y catapultó al estrellato nacional a Manuel López Ochoa, transformándolo en el galán de México, y consagró también a Amparo Garrido como Matilde de Frisac. Manuel López Ochoa empezaba a hacer anuncios o pláticas o algo en algunos programas, pero no era muy conocido hasta que empezó a hacer la radionovela de Chucho el Roto. Fue cuando se fueron para arriba, gracias a Dios. Pues tenía su despacho con sus libros, donde siempre consultaba su máquina de escribir, ponía sus scripts que estaba haciendo para todo el reparto de actores y consultaba los libros para hacer pues lo que estaba haciendo, no sé, radionovelas, noticias. Es lo que recuerdo, y siempre recuerdo el tacleteo de la máquina de escribir, porque trabajaba mucho toda la tarde. Cuando era muy chica me llevaba cuando grababan unas comedias, y me recuerdo que estaban todos los actores ahí actuando alrededor del micrófono, alguien los dirigía, y yo mientras, como estaba muy chica, me ponía a jugar con unas barritas que sonaban tin, ton, ton, que eran de las noticias o no sé qué, y tenía una puerta chiquita que se abría y se cerraba, y yo jugaba a entrar y salir, pero era para hacer los sonidos de lo que estaban grabando. Tenían unos barriles llenos de arena, creo, y ahí tiraban unos balazos sobre los barriles, y eran balas de salva, y eran para hacer los sonidos de los balazos cuando según era la novela o lo que estaban actuando. Y me gustaba mucho oír todo eso, y como todos los actores me consentían mucho, pues me chequeaban. Paraba según el número de actores que iba a tener ese día para grabar en la semana siguiente, porque grababa por semana la radionovela que estaba pasando. Entonces tenía ahí sus scripts que les decía, y los escribía en la máquina de escribir, le sacaba copias, una para cada actor, y hacía su reparto para cada uno. En las aventuras de Chucho el Roto, por ejemplo, tenía que inventar allá muchos robos, porque para seguir duró 12 años la radionovela. Entonces ya no sabía qué inventarlo, inventaba de padrecito, de curita, de ranchero, de gente rica, de todo, porque pues era demasiado lo que tenía que hacer, y entonces cada vez le tenía que inventar más nuevas cosas. En las cabinas de la XCW dirigió a las voces y rostros más sagrados de nuestra cultura pop, desde el gran declamador Manuel Bernal, Luciano Hernández de la Vega y el locutor José Antonio Cosío, hasta leyendas de la actuación como Silvia Derbez, Blanca Sánchez, Susana Alexander o Pedro Infante.
Sabía pulir el talento hasta convertirlo en mito. El reconocimiento, tarde o temprano, llega. Años después de su partida, la Secretaría de Cultura de Orizaba nos buscó para rendirle un homenaje póstumo. Tuve el honor y el orgullo de coordinar ese evento en el majestuoso Teatro Ignacio de la Llave. Esa noche, en el marco de la temporada tradicional del Don Juan Tenorio, mi mamá subió a ese gran escenario para hablar del hombre, del padre y del escritor. Aunque el formato físico de ese video hoy esté atrapado en una inaccesible cinta de High 8, el hecho histórico es imborrable. Orizaba aplaudió de pie a su hijo ilustre. Mi abuelo, Carlos Chacón Jr., fue un hombre que escribió más de 10,000 historias para la radio mexicana. No solo ponía palabras en papel, dirigía el alma de cada actor y la atmósfera de cada sonido que salía por la XEW. También compuso letras para temas musicales, escribió poesía y canciones infantiles. Fue además catedrático de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Pero el legado más íntimo de mi abuelo no quedó guardado en los teatros, fonotecas, ni en los cientos de reconocimientos que recibió. Quedó en las lecciones personales. Yo me abrí camino en los medios de comunicación por cuenta propia, pero fue él quien, con paciencia y rigor de maestro, me enseñó a aplicar esa misma estructura y disciplina cuando empecé a los 18 años de edad en radio y televisión. Él no me dio un puesto, él me heredó el oficio. Por eso sé que la mejor forma de honrarlo es seguir contando historias con la misma pasión y humildad que él tenía ante su audiencia. Si te apasiona, si te gusta rescatar la memoria de los grandes creadores que construyeron nuestro país, suscríbete al canal y acompáñame en esta aventura. Nos vemos en la próxima vuelta.